Buenos días, Ismael. Mañana, último partido de la primera vuelta, antes de vacaciones también. Un rival que está arriba en la clasificación y que arriba, viendo nombre por nombre, da como mínimo respeto. Sí, sin duda. Hay un jugador que conocéis muy bien aquí, en esta afición. Para mí está siendo uno de los mejores jugadores de la categoría hasta ahora, Aridai. Y bueno, pues sí, es un equipo que merece todo nuestro respeto, pero como cualquiera de la categoría, porque cualquiera de la categoría tiene buenos jugadores y son buenos equipos, pero sin duda para mí el Valencia B, a nivel de jugadores, a nivel de organización, porque a veces no van de la mano, pero en este caso las dos cosas, uno de mis equipos preferidos de la categoría, sin duda. Un equipo que, por lo poco que he visto yo, al menos, muerde arriba y no deja salir tranquilamente con la pelota, ¿no? Sí, es un filial al uso, es un equipo que intenta dominar y que cuando no tiene balón todo el mundo corre hacia adelante, son muy presionantes y son cosas que tenemos que tener en cuenta, por supuesto. El equipo llega en una buena línea. De estos dos últimos partidos ha brillado el colectivo, digamos, aunque en Palamós falló, digamos, que se mereció más, pero es muy importante irse de vacaciones para el grupo con una victoria y más tranquilidad. Sí, claro. La victoria reafirmaría con eso, en lo cuantitativo, con el buen trabajo cualitativo durante la semana y en los partidos, pero sabemos que va a ser difícil, pero a la vez también sabemos que aquí en casa estamos bien, llevamos una buena línea y todo da a que podamos afrontar este partido con una confianza plena en nosotros, que somos lo más importante en este sentido, y con eso saber que esos 3 puntos vamos a intentar todo lo posible para que queden aquí en casa. ¿Cómo llega el equipo al partido? ¿Llegan todos disponibles? ¿Alguna...? Bueno, tenemos la baja de larga duración, como ya sabemos, de Luismi, y también Savay. Savay estará, esperamos, la verdad, todos, y soy el primero, disponible después del parón navideño. Y nada, todos los demás están disponibles. Hoy será el último entrenamiento y decidiremos convocatoria y nada. Y a intentar eso con la máxima ilusión, irnos con esos 3 puntos que bueno, pues que nos seguirían acercando al objetivo final de temporada. Visto los últimos partidos del equipo y el rival, la forma de juego, ¿tienes planteado hasta donde se puede decir jugar al toque o más esperando como...? Es que los partidos a veces dan tantas vueltas que en un mismo partido parece que hay diferentes planteamientos, y eso también va con las sensaciones que van teniendo los jugadores durante el partido, si están acertados, si no, el rival también juega. Hay muchos factores que influyen para eso, pero por supuesto que tenemos una idea y queremos que salga adelante. Y por último, ya del rival, ya hemos hablado del ataque. ¿Algo más a tener en cuenta de este filial del Valencia? Bueno, ya os digo, es un equipo para mí muy compacto, para ser un filial para mí muy bien organizado, con grandes individualidades y que se suman teniendo en cuenta que el Valencia este fin de semana no juega. Algún jugador del filial que a veces estaba con el primer equipo, pues para este fin de semana estarán todos. Entonces, bueno, pues hace que venga el equipo al completo, pero como ya hemos visto aquí en casa, nos hemos enfrentado a grandes equipos y a todos les hemos competido. Alguna vez hemos sacado los 3 puntos y otras veces no, pero nos hemos enfrentado a grandes equipos aquí y creo que en casa las sensaciones en general han sido muy buenas. ¿Puede afectarles a su estilo de juego el estado del césped? Sí, yo creo que puede afectar, sin duda, y espero que afecte para mal, eso es lo que espero. Pero sí, es que no es lo mismo. No es lo mismo jugar en este campo, que sí es muy grande, a jugar en su campo, que es muy grande, pero que tienen, pues eso, un césped inmaculado. Eso es obvio. Ahora, ¿que ellos son capaces de adaptarse a esto? Seguro que sí. Son jugadores inteligentes y si ven que no les va bien el rasear mucho, buscarán otras alternativas porque las tienen. Muy bien, muchas gracias, Emar, y suerte. Gracias a vosotros.